Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. La economía rusa se mantiene resiliente a pesar de las sanciones por la invasión de Ucrania. Rusia va a crecer en torno al 3,2% este año, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, con una inflación interanual del 6,3% y tasas de interés al 16%. Todos estos son datos contradictorios para una expansión económica. La guerra ha elevado a un 8% del PIB el gasto militar ruso, provocando una distorsión en la economía, elevando los precios por el gasto bélico. Esto ha generado una brecha entre el mundo civil, con bajos salarios y graves problemas de abastecimiento y malas infraestructuras, y por el otro lado, sueldos militares 4 veces mayores al promedio. Rusia va a crecer 3,2% según el FMI, pero este dato enmascara problemas económicos. Eso lo afirma nuestro corresponsal en la Bolsa de Frankfurt, José David Navarro, y nos va a explicar un poco más. José, inflación alta, altas tasas de interés para controlar precios, pero al mismo tiempo más de 3% de crecimiento. Esta contradicción se explicaría por el gasto militar, estamos diciendo. ¿Puede Rusia seguir así por mucho tiempo? Hola Andrés, ¿qué tal? Bueno, considerando que para Putin la guerra en Ucrania es una prioridad y tiene el control sobre la economía y todo el sistema de control, tanto el Banco Central ruso, es posible que pueda seguir así y seguirá así todo el tiempo, ¿no? Que el Kremlin lo desee, pero efectivamente desde el punto de vista económico no está siendo beneficioso. Uno de los puntos más importantes, ¿no?, es que la gran inversión y el enfoque de la economía rusa hacia la industria armamentística no repercute positivamente en definitiva, porque si se construyen armamento o, por ejemplo, tanques que a los días, a las semanas van a acabar, por ejemplo, destruidos, eso no tiene ningún retorno, digamos, por explicarlo de alguna forma, positivo para la economía. Además, Andrés, la movilización o la huida de personas o de hombres de Rusia ha sido uno de los factores que ha influido en que los salarios hayan aumentado por la falta de personal. Uno podría imaginarse en un primer momento que eso ha ayudado, ¿no?, a que aumente la capacidad de gasto, ¿no?, de las familias, pero eso en definitiva, y lo estabais apuntando antes, ha alimentado una inflación ya de por sí alta, y el problema, Andrés, es que eso no está combinado con un aumento de la productividad del país, industrial del país. De hecho, todo lo contrario ya ocurrió en el 2022, primer año de la guerra, y es muy probable que ocurra también en el 2023 cuando se publiquen al final de este año los datos. José, Rusia sigue vendiendo mucho petróleo a China y a la India. Esto ha sido un buen amortiguador para el impacto de las sanciones. ¿Por qué los países del G7 no han hecho más para evitar que Rusia esquive estas sanciones que están implementando? Bueno, uno de los motivos principales, Andrés, es porque el objetivo de estas sanciones no era cortar, digamos, o bloquear que el crudo saliese de Rusia. El objetivo era limitar sus ganancias. Ese objetivo sí que se ha conseguido, porque si uno mira los datos del 2023, las ganancias por la venta de crudo o de otros productos energéticos ha caído, ¿no? Y además, otra de las razones es porque la estrategia del G7 siempre ha sido adoptar una estrategia progresiva para evitar además que los precios del crudo en el mercado internacional se disparasen. Claro que hay cosas por hacer, por ejemplo, la vía a la que ahora se están enfocando es atacar o recurrir a los bancos internacionales que están actuando como de base de transferencia entre los cargueros de crudo y Rusia, una vía que Estados Unidos está explotando más y que de hecho, Andrés, se ha visto que ha tenido resultado con el impacto directo en los cargueros de crudo que tenían destino a India. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Turquía ha anunciado este jueves la suspensión de su comercio con Israel hasta que el gobierno israelí autorice el acceso irrestricto de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza en su ofensiva sobre este territorio palestino. Es una medida que constituye un nuevo paso en el grave deterioro de la relación de Israel con Turquía, uno de los pocos países de mayoría musulmana que reconoce a Israel. Previamente, el ministro de Asuntos Exteriores israelí había acusado a través de la red social X al presidente turco Recep Tayyip Erdogan de violar sus acuerdos comerciales y de comportarse como un dictador. Turquía impuso el mes pasado restricciones comerciales a Israel por la negativa israelí de permitir a Ankara participar en las operaciones de ayuda humanitaria por aire en Gaza. Los dos países tuvieron el año pasado un intercambio comercial de 6.800 millones de dólares.
Y en Estados Unidos los reguladores dieron luz verde a la compra por $60.000 millones de la energética Pioneer por parte de ExxonMobil, pero prohibieron al ex jefe de Pioneer formar parte del Consejo de Administración de Exxon porque lo acusan de intentar conspirar junto con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, para subir los precios del crudo. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos señala que el ex consejero delegado de Pioneer, Scott Sheffield, coordinó esfuerzos además con los productores estadounidenses de petróleo de esquisto para limitar la producción y elevar precios. Exxon ya anunció que va a respetar la decisión de los reguladores. Y tenemos aquí con nosotros a nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto, que sigue muy de cerca toda esta operatoria. Ana, cuéntanos qué ha encontrado la autoridad de la competencia en este caso concreto. La Comisión Federal de Comercio alega que a través de comentarios públicos y cientos de comunicaciones escritas privadas, mensajes de texto, de WhatsApp, Scott Sheffield, consejero de Pioneer, trató de conspirar con la OPEP y con la OPEP Plus para reducir la producción de crudo y gas, algo que podría haber perjudicado a los consumidores del país al presionar al precio al alza del precio del crudo. La OPEP es un cártel, una organización que acuerda que no haya competencia entre sus miembros, mientras que las autoridades de Estados Unidos tienen como misión velar porque los precios los fije el mercado. La Comisión ha escrito una queja de 8 páginas que recoge comentarios públicos sobre una disciplina en la producción entre los competidores y sobre, otros comentarios privados sobre producción, precios y dinámicas de mercado en conversaciones con altos representantes de la OPEP. En uno de los casos se asegura que se estaba trabajando para mantener artificialmente baja la producción. La FTC tiene material que data de antes de la pandemia, durante la pandemia y tan tarde como el abril pasado, hace apenas unas semanas. Su director de la Oficina de Competencia ha dicho que esto deja muy claro que el pasado de este ejecutivo impide que este señor tenga acceso al consejo de la nueva empresa. Ana, entonces finalmente este pronunciamiento de la FTC ¿cambia o no los términos de esta mega fusión petrolera? No en general, solamente impide que Sheffield tenga ese lugar en el Consejo, pero el viernes, mañana, será efectiva la fusión que confirma Exxon como la mayor petrolera de Estados Unidos, una de las mayores del mundo y con un amplio acceso al petróleo de esquisto en la cuenca pérmica del sur de Estados Unidos. Pioneer ha dicho mediante un comunicado que no van a evitar la fusión, pero han arremetido contra las autoridades de la competencia, para las que dicen que no entienden la naturaleza y la intención de las comunicaciones de Sheffield ni los mercados globales. La empresa niega que las palabras de su ejecutivo tuvieran la intención y el efecto que la comisión les atribuye. Exxon ha dicho que asume y acepta que Sheffield no estará en su consejo y la FTC, según algunos medios, podría haber trasladado el dossier al Departamento de Justicia. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Y el rendimiento de los bonos de la zona euro cayó este jueves después de que la Reserva Federal estadounidense diera señales de que las tasas de interés se van a mantener altas durante un tiempo. La Fed había dejado el día previo sin cambios su tipo básico, manteniéndolo en el 5,25 y el 5,5%. Por sexta vez consecutiva dejó las tasas intactas y el presidente de la institución, Jerome Powell, citó como motivo la persistente inflación y los analistas no esperan una reducción de tasas por parte de la Fed antes del mes de septiembre. A mediados de abril, Estados Unidos endureció de nuevo sus sanciones contra Venezuela y, según el presidente Nicolás Maduro, estas sanciones ya han provocado pérdidas por más de $2.000 millones para Venezuela solo en el primer trimestre del año. Maduro también acusa a la oposición de solicitar más sanciones contra la petrolera estatal PDVSA, principal fuente de divisas para el país y especialmente afectada por el bloqueo. Nicolás Maduro está en campaña electoral. El presidente de Venezuela aprovechó las manifestaciones del 1 de mayo para anunciar un aumento del salario mínimo. Y hoy he decidido subir el ingreso mínimo integral de los trabajadores a $130 el mínimo. Desde que Estados Unidos restableció varias sanciones a mediados de abril, la presión financiera también ha vuelto a aumentar.
Según Maduro, Venezuela perdió unos 2.000 millones de dólares en el primer trimestre del año. Las sanciones afectan sobre todo a la industria petrolera estatal, que ya casi no puede exportar a Estados Unidos, antes la principal fuente de ingresos del país. Washington justifica las sanciones alegando que Maduro impide que la opositora María Corina Machado sea candidata electoral. Varios otros opositores han sido detenidos. La sociedad venezolana está dividida. Mientras algunos apoyan a Maduro, otros lo culpan de la actual crisis económica. El presidente Maduro, con el respeto, yo no le voy a faltar respeto de denigrar, pero no ha hecho nada por incentivar a los pensionados, trabajadores de la institución, seguro social, entrar y también educación. Pese a una leve mejora, la inflación, la corrupción, la pobreza y la violencia siguen causando estragos en el país. Más de 7 millones de personas abandonaron Venezuela en los últimos años debido a la crisis. Cuba va a tener apagones en más del 20% de su territorio este jueves. Esto lo informó la empresa estatal Unión Eléctrica a causa de averías, mantenimiento y la falta de combustible para generar energía. Los cortes en el servicio eléctrico se vienen manteniendo en las últimas semanas. La red eléctrica cubana se ha visto gravemente afectada por la falta de combustible importado y las averías en las centrales termoeléctricas, obsoletas por sus más de 4 décadas de uso con falta de inversiones y mantenimiento. Los apagones merman el rendimiento económico del país, sumido desde hace años en una profunda crisis, y han sido además detonante de protestas antigubernamentales en los últimos años. Esta es la información económica del día. Gracias por la atención y la confianza. Nos vemos la próxima.